Buenos días niños, buenos días niñas, espero que estén súper bien hoy día. La semana pasada vimos algunas de las costumbres que caracterizaban a los aztecas. Em, Probablemente la que más llama la atención es el tema del sacrificio humano. Ellos lo hacían por distintas razones, pero todas ellas estaban relacionadas con darle alabanza a sus dioses. Vimos que ellos lo hacían para las cosechas, por ejemplo, lo hacían cada cierto tiempo para que sus dioses estuvieran contentos. Vimos otras costumbres más que no vamos a mencionar. Si les queda alguna duda, pueden ver el video que está en este mismo canal. Hoy vamos a ir dando término ya a lo que fue el Imperio Azteca, a lo que fue su vida y en realidad cómo termina. Y el fin de los aztecas es bastante triste, que podríamos decir, porque tiene que ver mucho con lo que es la llegada del español a América y la destrucción del imperio azteca. A pesar de todo el poder que tenían los aztecas, fue derrotado, como les comentaba, por los conquistadores españoles. Eh, lo que sí hay que mencionar es que en un principio las relaciones entre españoles y aztecas fue amistosa. No es cierto como lo muestran en algunas partes que los españoles llegaron al tiro destruyendo y conquistando todo. No. Al principio se relacionaron bastante bien dentro de todo lo extraño de la situación. Pero vamos a ir conociendo un poco más durante esta clase. Entonces, en 1518, los españoles comienzan a relacionarse un poco con los aztecas. Y como yo les mencionaba, esta relación es amistosa. Em, los indígenas le regalan distintas cosas a los españoles como muestra de amistad, y los españoles hacen exactamente lo mismo. Y el detalle importante aquí, que probablemente cambia la historia, es que entre los regalos que reciben los españoles viene una esclava. Y esta esclava sería conocida con el nombre de Malintzi o Malinche. Esta esclava era de origen noble, o sea, probablemente era de la familia del rey, o de alguien muy importante de un pueblo que había sido conquistado por los aztecas, que había sido probablemente destruido por los aztecas. Esta mujer, la Malinche, por lo que nos cuentan, era extremadamente inteligente y hablaba varios idiomas. Y no tardó en aprender a hablar español. Y se convirtió en una colaboradora de la causa española. De hecho, ella se convirtió en pareja de Hernán Cortés, quien sería el conquistador ya de los aztecas. Y tienen un hijo y se convirtió en su pareja, como yo les comentaba. Ella fue demasiado importante para la conquista de los aztecas. Ahora, ¿cómo parte la conquista como tal? ¿Qué cambia de esta relación amistosa? Con el paso del tiempo, los españoles se empiezan a dar cuenta de lo rico que eran los aztecas. Generalmente, cuando los aztecas les daban regalos, venía oro, y venía bastante oro. Y obviamente los españoles eso era lo que querían. Querían oro, querían la mayor riqueza posible. Ahora también pasa lo que podríamos decir que es una coincidencia, que llega a ser quizás ridícula, que uno podría decir cómo tienen tanta suerte los españoles, cómo tuvieron tanta suerte. La cosa es que ese año es un año, bueno, antes de eso, los aztecas eran extremadamente religiosos. No alcanzamos a ver mucho el tema de la religión de los aztecas por tiempo, pero ellos tenían muchos dioses y eran extremadamente religiosos.
La cosa es que el año donde los aztecas se presentan ante perdón, donde los españoles se presentan ante los aztecas, según el calendario aztecas, era un año especial. Y era un año donde, según la mitología de ellos, según sus creencias, el dios Quetzalcoatl, que era su principal dios, se iba a presentar ante ellos. Y ellos creyeron que Cortés, que este conquistador, era su dios que había regresado. Por lo tanto, en un principio le dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Ellos, como les digo, creyeron que Quetzalcoatl, su dios, había vuelto a ver, a conocer, a ver al pueblo azteca. Ahora, mientras estaba pasando esto, Cortés tampoco perdió el tiempo y, como habíamos mencionado un par de clases atrás, los aztecas eran muy buenos para la guerra. Estaban acostumbrados a hacer guerra. Guerras grandes o guerras pequeñas para capturar personas para después sacrificarlas. La cosa es que al hacer esto durante mucho tiempo se ganaron el odio de muchos otros pueblos. Pueblos a los que habían atacado, quizás donde les habían secuestrado personas para hacer estos sacrificios. La cosa es que los aztecas tenían muchos enemigos ahí en la región de México. Y gracias al apoyo de la Malinche, que hablaba estas lenguas, eh, Cortés consiguió que muchos de estos pueblos se aliaran con los españoles para destruir a los aztecas. Como, porque como les digo, odiaban a los aztecas por estas guerras y por estas conquistas que ellos habían hecho. Ahora, como Cortés era visto como un dios, el emperador azteca Moctezuma creía firmemente de que Cortés era un dios. Él lo recibió y de hecho le dio paso a la ciudad, lo dejó entrar a Tenochtitlán con parte de su ejército. Él fue, ahí le dieron muchos regalos, lo trataron muy bien y con el paso del tiempo, la verdad es que las relaciones entre los españoles y los aztecas no eran muy buenas. Muchos de los aztecas que no creían que Cortés fuera este dios que había vuelto, se daban cuenta de lo mucho que robaban los españoles, lo mucho que maltrataban los españoles ahí en la zona. eh, y los aztecas intentaron oponer resistencia ya a los españoles. Eh, Hay un momento ahí donde Cortés se va de Tenochtitlán y los aztecas ahí aprovechan de hacer una especie de guerra y derrotan a los españoles que estaban dentro de la ciudad, los expulsan de la ciudad y ese evento es conocido como la Noche Triste. Ahora, ¿qué pasa después de eso? A pesar de que ocurre esta primera victoria de la Noche Triste, donde los españoles son expulsados de Tenochtitlán, Cortés vuelve. Y vuelve junto a las demás tropas que había juntado de los otros pueblos indígenas y, y realizan una técnica que era bastante común en el pasado, que es bloquear la ciudad, bloquear los accesos a la ciudad. Con el tiempo, Tenochtitlán se queda sin alimentos, se queda sin sus reservas de agua y por lo tanto la gente comienza a morir. A esto se le suma de que dentro de la ciudad había ocurrido una especie de pandemia de viruela, que es una variante del resfriado mucho más fuerte. ¿Cuál es el tema aquí? Que los aztecas no tenían las defensas, sus cuerpos nunca habían tenido resfriados, o al menos este tipo de resfrío, por lo tanto su cuerpo no sabía defenderse. Por lo tanto, aparte de estar sin alimentos, sin agua, de estar rodeados de ejércitos, estaban enfermando y muriendo. Eh, y por último, no se nos puede olvidar también la superioridad de las armas que tenían los españoles. Armas de fuego, cañones, pistolas, las armadas, las armaduras, todo esto hacía que la guerra fuera muy dispareja, muy desigual. Ahora, una otra diferencia importante que también jugó en ventaja para los españoles era la forma que los aztecas y los españoles hacían la guerra.
como les había mencionado, los aztecas estaban acostumbrados a salir a capturar personas para hacer los sacrificios. Entonces, la forma de guerra azteca era generalmente herir a la persona para poder capturarla, porque la idea era traerla viva a Tenochtitlán. En cambio, los españoles hacían guerra a muerte, o sea, solamente les tocaba matar y continuaban. Esto hizo que los aztecas pelearan una guerra muy lenta, porque tenían que ir donde un enemigo, atacarlo, golpearlo, quizás amarrarlo o arrastrarlo, o pelear de tal forma que estaban preocupados de no matar a la persona, sino que solo de incapacitarla. Entonces los aztecas peleaban muy lento comparado con los españoles. Ahora, por último, no se puede dejar de lado el apoyo que tuvieron los españoles de estos pueblos les mencionaba. Algunos de ellos fueron los totonecas, Tlaxcala, Huexocinco, Otomín y el último no soy capaz de decirlo, pero ustedes lo pueden ver ahí en la guía. Quienes, por el ánimo de destruir a los aztecas, no se dieron cuenta de que ellos iban a seguir después. Eso no lo pensaron. Ahora, con todo esto derrotado el último imperio mexicano y el resto de los pueblos que estaban alrededor de ellos y los mismos pueblos que apoyaron la destrucción de los aztecas no tardaron en ser destruidos por los españoles. Obviamente a los españoles no les interesaba aliarse ni tener amistades con estos pueblos, sino que los usaron para poder conquistar a los aztecas, que era en el fondo el pueblo más grande que quedaba en esa zona de México. Con esto entonces desaparece, el imperio azteca es conquistado, es destruido. Como les decía al principio, son muchas coincidencias, podríamos decir, cosas que pasan que producen que este imperio caiga. El tema de la Malinche es bastante interesante. Si ustedes lo buscan, todavía hay gente que la odia porque dicen que vendió o entregó al pueblo mexicano ante los españoles. Hay una canción muy popular que se llama La maldición de la Malinche, que habla de esto y hay hartas cosas que en realidad todavía se pueden conversar de lo que pasó con la caída del Imperio Azteca. Pero esa ha sido la clase por hoy. Espero que estén súper bien y ustedes saben que cualquier duda me la pueden hacer por WhatsApp. Nos vemos en la próxima clase, que estén súper bien. Chao.